Bienvenidos de nuevo al podcast de Codemaster. En este capítulo os traemos una mesa redonda con auténticos profesionales del e-commerce de la provincia de Alicante. ¿Cómo está el mercado actual? ¿Hay falta de profesionales capacitados? ¿Y qué necesidades tienen las empresas a día de hoy para vender por internet? Todas estas preguntas y alguna que otras más serán respondidas ahora mismo, así que relájate y disfruta. Gracias, Gerardo. Bueno, pues en realidad la mesa no es mía, la mesa es para los primeros invitados de la primera mesa redonda, así que lo que voy a hacer es llamaros ya para que por favor me acompañéis, vayáis cogiendo vuestro asiento, vuestro lugar. Joaquín Garrido, por favor. Guzmán Martínez, que no te veía. Esther también está por aquí. Y Francisco, coged asiento y así os voy presentando oficialmente. Ya se me olvidaba que íbamos a tener problemas con esto. Vale, sí, podéis sentaros donde queráis. Yo el orden de la presentación lo voy a hacer rápidamente, sobre todo para que la gente que está aquí y los que no os conozcan, los que están en casa, os reconozcan a partir de ahora, pero luego va a ser un debate. Os haré preguntas generales, sobre todo para contextualizar el tema, y al final, como os he dicho al principio, lo interesante aquí es que podamos conseguir que ellos compartan toda su experiencia con nosotros para poder aprender. Joaquín Garrido, que lo tenemos aquí en segunda posición, al lado de Guzmán, es CEO de Clavey, una empresa que necesita pocas presentaciones, pero bueno, es una empresa orientada a acompañar a otras empresas en el cambio de la transformación digital, y lo hace a través de soluciones de software para negocios. Hago la presentación muy brevemente, pero para que quede claro. Guzmán, justo aquí a mi izquierda, Guzmán Martínez, es CEO de Branti, que es una consultora, o como ellos se definen a sí mismos, una boutique especializada en la selección de personal. Me gustó mucho cuando leí lo de boutique especializada. Además de la selección de personal, Branti es especialista en la atracción de talento, formación, coaching y outplacement. Esther Martínez, CEO de la Academia de Idiomas Esther Martínez. Además, podemos decir fácilmente y sin temor a equivocarnos que es líder en el mundo de los centros de idiomas online, a todos los niveles. Hoy nos explicará un poquito más. Esther, bienvenida. Y completa la mesa Francisco Oliva, en el extremo de la mesa, que él es el CEO de Francisco Oliva SL, también una empresa súper conocida, sobre todo aquí en Elche. Francisco Oliva es una entidad líder en el sector agroalimentario. Y corrígeme si me equivoco, Francisco, vosotros a nivel de comercio electrónico, por ejemplo, estáis todavía en un inicio, vamos a decirlo de alguna manera, o en una fase muy inicial, pero está muy bien porque nos sirve como ejemplo, como yo os decía en la presentación, para esos proyectos que no están en una etapa muy avanzada, y nos puedes ayudar a comprender qué pasa ahora por vuestra cabeza. Bueno, como os decía, un poquito para empezar a situar, y yo creo que puede ser un buen punto de partida para esta mesa de debate, me gustaría que cada uno de vosotros brevemente nos hicierais una pequeña fotografía del punto digital en el que se encuentran vuestras empresas, ¿vale? Es verdad que, por ejemplo, en Clavey ayudan a otras empresas en esa transformación digital, y lo mismo va por ahí su intervención, pero es importante que empecemos con eso. ¿En qué punto estáis? Y brevemente, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para poder empezar a tirar del hilo. Si os parece, seguimos el orden en el que estáis sentados. Guzmán, tienes la palabra. ¿Estaba encendido? Ahí. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale. Acércatelo un poquito. Buenos Perfecto. días a todas. Agradecer a Gerard, a Ecomaster, a Cedelco y a ti, Gemma, por la presentación y vosotros por la asistencia. Bueno, pues yo creo que el tema de la digitalización es algo que supone una mejora continua permanentemente, ¿no? Nunca puedes alcanzar un nivel del 100%, ¿no? Nosotros estamos en el camino, acompañados por grandes profesionales como Clavey, y bueno, pues al final se trata de seguir siempre sumando, ¿no? Creo que debemos estar en constante evolución, ¿no? Yo recuerdo antes del COVID, como consultora, cuando visitaba a clientes para la captación de talento, y donde los niveles de digitalización no eran muy altos, siempre animaba a la gente
oye, dar el paso hacia pilotar, profundizar la parte de digitalización, ¿no? Si hubiesen sabido lo que venía, seguramente lo hubiesen adelantado mucho más, ¿no? Entonces yo creo que el cambio es permanente, como antes comentaba Gerard, y creo que hay que estar en continua evolución y siempre acompañado de los mejores partners, que aquí en la provincia y en la zona tenemos grandes profesionales para ayudarnos en ese camino. ¿Vale? Perfecto, Guzmán, gracias. Joaquín. Están encendidos los micros, o sea que no os preocupéis por eso. Por continuar de alguna forma en el orden y un poco como bien ha dicho Gemma, bueno, independientemente de agradecer el poder estar esta presencia de Ecomaster, a Gerardo y Gemma, que de alguna forma un poco nos vas a castigar con esas preguntas que van a ser interesantes para que de alguna forma un poco la audiencia, tanto la que está aquí como la que está fuera, que esa ya es una gran diferencia, ¿no? De un poco este cambio que ha habido, de que se produzca una aceleración. Eso es lo que está pasando de alguna forma un poco en todas las organizaciones, en todas las empresas. Es decir, algo que pensaban que iba a llegar, que se veía en una foto lejana, lo que ha comentado Guzmán, ¿no? De que si hubiese sabido que hubiese acelerado esto. Pero bueno, aquí tenemos de alguna forma un poco que mandar el mensaje que nunca es tarde, es decir, es tarde si no nos ponemos ya a hacer cosas, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy interesante porque todo lo que está relacionado con el e-commerce, muchas veces lo tenemos situado en que es la venta que hacemos de una prenda de ropa o hacemos, pero realmente es mucho más amplio todo este espectro de la actividad. Se ha comentado el tema de que cuando estamos mirando a qué bar vamos o un poco a qué cafetería o a qué hotel nos dirigimos o de cualquier barco que quieras tener información o de coche, si de alguna forma un poco el comercio o las organizaciones, un poco las marcas han hecho bien sus deberes, van a estar ahí bien posicionados y eso va a ayudar a la actividad del comercio electrónico. Por lo tanto, un poco como mensaje es, se está moviendo y se está moviendo todo muy rápido. Todos los sectores de alguna forma tienen que entrar o van a hacer una actividad de comercio electrónico, quieran o no quieran, porque el que no quiera va a desaparecer. Es un poquito el mensaje que hay que dar. Es decir, de todas formas hay que innovar mucho y romper de alguna forma un poco lo que son las formas tradicionales como están haciendo las cosas. O sea, no solamente tienen que pasar a digitalizar, sino que de alguna forma un poco sacarle el máximo partido. Estamos en un momento de transformación y el mensaje positivo es que todos pueden de alguna forma todavía cogerse de alguna forma un poco a ese tren que está pasando. Me quedo con este último mensaje, que es algo para todos, que no hay nadie que se tenga que quedar necesariamente fuera. Esther, un ejemplo de un centro de idiomas. Imagino que cuando empezasteis una academia de idiomas tradicional y de pronto os convertís en la reina del entorno digital. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, pues también me sumo, para no extenderme, me sumo al agradecimiento de mis compañeros. Gracias por contar conmigo y espero que mi testimonio pues de alguna forma también os ayude, os inspire, porque para eso estoy aquí. Bueno, efectivamente, nosotros éramos precisamente el 15 de octubre, vamos a hacer 9 años que abrimos nuestro primer centro. Perdóname, pero es que se me empañan las gafas. Hace 9 años, el 15 de octubre, que abrimos nuestro primer centro con mucha ilusión. Luego supongo que tendré oportunidad de contar mi historia, porque me gusta mucho contarla. Y efectivamente, yo no entendía el concepto de la enseñanza de idiomas desde un punto de vista digital, no lo entendía. Para mí los idiomas es algo que se vive, que se siente, que se necesita el contacto humano, porque al final es la herramienta, ¿no?, que tenemos para comunicarnos.
Pero obviamente hace 9 años no teníamos las circunstancias que tenemos ahora. Sí que es cierto que ya empezamos esa digitalización, empezábamos a tener ese anuncio, ¿no? Ese anuncio de que, hey, que vengo aquí, que amenazo con quedarme, los móviles, las redes sociales, todo esto, pero lo veíamos como muy futurista, ¿no? Como muy lejano. Y recuerdo que me preguntaban muchas veces, ¿no te has propuesto algo digital? Y decía, yo no creo en la formación online. Yo era así de categórica. O sea, de hecho tengo entrevistas en Televisión Española donde digo exactamente eso. Yo no creo en la formación online. Muchas veces me lo recuerdan, ¿no? Me dicen, tú decías esto, ¿no? Y fíjate en lo que te has convertido. Pues efectivamente creo que soy una persona que siempre trata de extraer los aprendizajes, ¿no? De los momentos un poco más difíciles, de esos desiertos que todos atravesamos. Y para mí esta situación de pandemia, pues obviamente todos lo hemos pasado muy mal, a todos nos ha afectado, pero creo que tiene un aprendizaje inmenso detrás, tiene un aprendizaje inmenso, y es que o espabilas y te metes en lo digital o ya dejas de existir. Estamos en un cambio de era, estamos en otra dimensión, como digo yo, y quien no está en lo digital no existe, y no hay excusas. No hay excusas. No, es que yo he sido presidenta de una asociación de comercios en Elche durante mucho tiempo, y el pequeño comercio, no, pero es que nosotros, esto no va con nosotros, porque siempre tenemos ahí la amenaza de Amazon, de tal. No está en eso. Amazon, Jeff Bezos vendía libros por casas, y fíjate en lo que se ha convertido. Si él pudo, ¿por qué otras personas no? La clave sobre todo está en la diferenciación, y esa para mí, a modo de resumen, que anticipo, esa ha sido la clave de lo que comentabas, ¿no? La reina de los idiomas, gracias por ese piropo, pero esa ha sido mi clave. Obviamente en el mundo de los idiomas hay muchísima competencia, pero al final es necesaria, el mercado es inmenso, la digitalización te abre las puertas no solamente a tu entorno local, sino al mundo entero. Yo tenía un propósito, tenía una misión de vida, yo creo que venir al mundo para eso, sentía ese llamado de ayudar a romper esos límites en la comunicación. Y no podía ser de otro modo, o sea, o montaba una academia en cada sitio del mundo, o me agarraba a este tren que es maravilloso, que no es fácil, desde el principio nadie dijo que fuera fácil, pero obviamente te sientes omnipotente, no hay fronteras, hay mercado, y aquí no hay competencias ni competidores. Aquí es un océano azul, donde te caracterizas por tu diferenciación, y el mercado es infinito, sinceramente infinito. Así que ese es un poco a modo de resumen. Perfecto, Esther. Además has dejado claves interesantes a que luego me gustaría que volviéramos a ellas. No todo el mundo tiene que tener un Amazon para poder vivir de alguna manera del mundo digital, ¿no? No es preciso. Francisco, un sector, una empresa como la tuya, de un sector muy tradicional, la agricultura, un sector agroalimentario, ¿en qué punto de digitalización se encuentra ahora mismo Francisco Oliva SL? Bueno, buenos días y gracias por invitarme. Bueno, nosotros pertenecemos a un sector un poco extraño, ¿no? En el tema del comercio electrónico, ¿no? Te digo un poco extraño, pues porque somos empresas agrícolas. Somos empresas quizás muy antiguas, muy enraizadas con el tema del campo, y tú sabes que la gente del campo no creemos en muchas cosas de las que van pasando a cada día, ¿no? Lo que sí que nos ha pasado desde que empezó el tema este de la pandemia, y hemos notado muchísimo, que bueno, ten en cuenta que el aumento de la venta ha significado casi un 10% en empresas como la nuestra durante este año último, ¿no? Bueno, ¿esto a qué es debido? Generalmente las grandes superficies, las grandes cadenas nos han cambiado incluso la forma de confeccionar la mercancía, porque, como todos sabéis, habían grandes colas en los supermercados y la gente no podía entrar a coger un pimiento, un calabacín, una berenjena. Entonces llegamos a un acuerdo con varias cadenas en que lo que hacíamos era embolsar, cosa que no se había hecho nunca, porque sabes que el mercado español en el tema de la fruta y de la verdura es muy tradicional, en que a la mujer le gusta ir y seleccionar, coger su pimiento, su calabacín, su melón, etcétera, etcétera. Y bueno, pues apostamos sobre todo con una gran cadena de España, apostamos nosotros, o sea, te hablo del caso nuestro, por cambiar el tema del envasado de varios productos, y te puedo decir que la venta se llegaba a doblar en muchos días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente compraba una bolsa con 5 pimientos, que era 1 kilo de pimientos, y o sea, la compraba online, no tenía que ir al supermercado, se ahorraba esas colas, compraba el pimiento, compraba el calabacín, compraba incluso lechugas, que no hago yo, pero sé de otros compañeros nuestros que sí que lo estaban haciendo,
y bueno, se notó que el comercio electrónico sí que funcionaba. ¿Qué pasa en este caso? Que bueno, nosotros hacerlo directamente con el cliente desde nuestras instalaciones, sí que estamos empezando a pensarlo, a hacerlo, ¿no? Pero tampoco podemos competir con las grandes superficies, que son los que en teoría nos demandan este producto así, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que desde que esto empezó, nosotros pensamos que esto iba, bueno, esto en el momento que la cosa ya se normalice un poquito, como está ocurriendo ahora, la gente volverá a la compra tradicional como antiguamente hacía, pero no, está ocurriendo que no. No solamente en España, nosotros exportamos a toda Europa, y te puedo decir que países como Francia, como Bélgica, como Holanda están demandando a cada día productos más en envases de medio kilo, en cajitas pequeñas a lo mejor de 2 o 3 kilos, y posiblemente sea por eso, ¿no? O sea, seguro que es por eso, porque la gente online está comprando mucha mercancía y no acude a los supermercados. Entonces quiero decir que aunque somos un sector, o sea, que éramos anticreyentes a todo el tema electrónico, porque somos, como decía, somos gente de campo y nosotros solamente creemos en el tiempo, en que haya agua, en un buen precio y poco más. Pero estamos viendo que creo que va a ser imprescindible, y como Joaquín decía, posiblemente incluso nosotros también, si no nos acogemos al comercio nuevo electrónico, posiblemente tengamos muchos problemas. Aquí introduces algo interesante, y es que, claro, el mercado, el mundo de la empresa, la tecnología y todo eso está muy bien, es lo que puede estar provocando el cambio, pero la parte más importante, o una de las más importantes aquí, es el consumidor, que ese sí que ha cambiado sí o sí. Entonces, si queremos prestarle un servicio, si queremos venderle algo, tenemos que hacerlo de la manera en que él quiere comprarlo. No sé si estáis de acuerdo con esta premisa, y sobre todo en vuestro caso particular, ¿no? Esther lo apuntaba un poco antes. ¿Os ha obligado tanto a cambiar el modelo de negocio, por ejemplo, las circunstancias, la pandemia o antes, pérdida de mercado que pudiera haber antes de la pandemia, o que habéis notado un cambio en los hábitos de consumo de vuestro cliente? Bueno, yo en mi caso ya lo decía Darwin, ¿no? ¿Se me escucha así mejor? ¿Sí? Bueno, ya lo decía Darwin, ¿no? Que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Y realmente el consumidor, bueno, como he dicho, vamos a un cambio de era, estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de absoluta dimensión, y realmente el consumidor se va adaptando. Las empresas tenemos que adaptarnos a ese cambio. Esto es como la campana de Gauss, ¿no? Quien va por delante de esa campana, pues siempre va a ser el visionario, va a ser el que al principio nadie le va a entender, pero es el visionario, es el que va a pegar más fuerte. Los que están en la campana son conforme avanza la corriente, y luego los que se quedan detrás, los que se quedan en la cola, son los que al final acaban desapareciendo. Y yo creo que esta situación nos ha enseñado, nos ha desarrollado una capacidad muy importante en el ser humano que creo que no teníamos muy presentes, ¿no? Siempre nos aferramos a esa famosa zona de confort, como que nos da miedo salirnos de lo desconocido, y esto nos ha enseñado, nos ha dicho, hey, que mañana es un día distinto, que no sabes qué te vas a encontrar mañana. Nos ha desarrollado una capacidad de adaptabilidad increíble. O sea, el que todavía quiera estar calentito en su sofá, no, es que a mí me da miedo salir de aquí, esperando a que pase la tormenta, se lo va a absorber. O sea, hay que empezar a desarrollar esa capacidad de adaptación al cambio, porque cada día es distinto. No sabemos, habrá sido una pandemia mundial, mañana quién sabe, a lo mejor es una invasión zombie, no lo sabemos, pero el caso es que tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que tener esa adaptabilidad. Me quedo con 3 palabras que ha dicho, bueno, 4 que ha dicho Gerardo en su presentación y que me encantan, que has hablado de cambio, ¿no? De ese cambio, lo que hablaba, ¿no? De esa capacidad de adaptarnos constantemente, de elegir si quedarte en la queja, en esa zona de confort, esperando a que pase la tormenta, qué mal me va. Yo el 15 de septiembre, cuando me cerraron los 2 centros que tenía presenciales en pleno despegue, pues podía haber elegido eso. De hecho, hubo unos días que me lo permití, de meterme en la cama, taparme con la manta hasta arriba y temblar de miedo, pero al final hay que salir de ahí. Y luego hablabas de la digitalización, que es algo que ha venido para quedarse, y por supuesto el tema de la formación. El consumo cambia, hay que estar preparados, y sobre todo, doy un paso más allá, hay que desarrollar esa capacidad de visión de futuro.
Hay que ver cuál es la tendencia al mercado. Sabemos que el mundo es cambiante, que cambia cada 2x3 y lo hace de forma muy rápida. Quien sea capaz de ver, tener esa visión y de ir por delante de la campana de Gauss, es quien tiene la supervivencia asegurada. Acercaros todo lo que podáis, gracias Esther, al micrófono, porque si no, aquí se oye muy bien, pero la gente que está en casa no recibe tan nítidamente el sonido. Además, es flexible, o sea que no tengáis miedo en romperlo a lo mejor sí, pero subirlo o bajarlo a vuestra, como mejor se adapte a vosotros. Estabas comentando precisamente si es el consumidor el que está obligando a las empresas de alguna forma a cambiar. Vamos a ver, al final las empresas se tienen que adaptar a ese consumidor, y ese es un consumidor nuevo, y eso está claro, pero el tema está en que las circunstancias también han hecho que se acelere, que ese consumidor sea más maduro, ¿no? Es decir, esto es como estar en el árbol, y de eso Paco Francisco sabe mucho del campo, y hay un fruto que está en unas condiciones y unos días de sol o unos días de lluvia y tal pueden acelerar o atrasar. En este caso la pandemia ha acelerado que ese fruto, que de alguna forma todos entendíamos que iba de alguna forma a ir madurando poco a poco, se ha acelerado, y mucho de alguna forma. Entonces, claro, que pasa que a las empresas tradicionales se tienen que poner las pilas para adaptarse a ese consumidor, que a su vez se ha de alguna forma acelerado por las circunstancias que nos han llegado, ¿no? Entonces hay que ver en qué condiciones estábamos, y que ahora es el momento de correr, el tic-tac, 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 tac, es decir, es el momento de alguna forma un poco de acelerar. Hablaba de que estamos en esta era digital, y que, bueno, yo creo que va a estar caracterizada por dos cosas, es decir, por la velocidad, que ya se ha dicho, y la formación. Es decir, es una era de formación, y de formación rápida, para adaptarnos de las empresas. A eso iba. Porque los consumidores ya lo saben. Quería preguntaros por eso, porque estáis hablando todo el rato de que hay que conocer, de que las tecnologías, de la adaptación, pero claro, muchos pueden decir, vale, ¿y cómo me adapto si yo no tengo ni idea de cómo funciona esto? Hay algunos que no sabían utilizar o no tenían ni wifi en su comercio, ¿no? Entonces, entiendo que la información más formación son claves del éxito en este momento. Guzmán, por ejemplo, vosotros que os dedicáis a la selección de personal y a la formación, ¿qué lagunas o qué necesidad detectáis? Lagunas me refiero a la falta de formación y la necesidad de profesionales que tiene el sector ahora mismo para solucionar estos problemas de digitalización. Yo creo que acompañado a esta digitalización, este cambio de era que hemos comentado aquí en la mesa, debe ir acompañado a un cambio cultural, ¿vale? Todos los cambios son realizados a través de las personas. Entonces no se trata de tocar un botón y de que todo cambie en nuestra organización. Si como empresarios seguimos teniendo los mismos parámetros, los mismos registros que hace 20 años, difícilmente podamos cambiar por contratar a Gerard con su empresa, o a Clavey o a Esther para el aprendizaje de idiomas. Primero, como empresarios debemos cambiar esa mentalidad, tener una mentalidad de apertura. El mundo es diferente al de hace 2 años, los cambios van a ser mucho más rápidos, y hay un tema evidente, por ejemplo, como es el tema del teletrabajo. Nosotros antes de comenzar la pandemia ya estábamos en teletrabajo. Durante la pandemia, de forma obligatoria, las empresas han tenido que enviar a sus colaboradores a sus casas, pero ahora volvemos y hay noticias que la inmensa mayoría de empresas quieren a todo el mundo dentro otra vez. El mundo ha cambiado y ha cambiado para todos, y como empresas también tenemos que hacer esa reflexión. Primero tenemos que aceptar ese cambio cultural con la finalidad que podamos captar a los mejores profesionales. Quien nos va a llevar a las mejores metas son las personas. Está clarísimo. Entonces debemos tener esa apertura mental, ese cambio cultural, para adaptarnos a las nuevas situaciones, y de esa manera seremos mucho más rápidos, seremos mucho más competitivos, y podemos estar en esa cabeza del tren, como de la locomotora, para poder ser mucho más competitivos y alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Entonces pasa por ahí, por ese primero cambio de mentalidad, cambio cultural, y a través de ahí empezar a implementar la parte de la digitalización, confiar muchísimo más en estas nuevas formas de trabajo, cambiar un tema muy importante, pasar de la gestión por control a la gestión por confianza. Yo os pongo el caso de mi consultora. La productividad ha aumentado, hemos aumentado el teletrabajo y la productividad ha aumentado con respecto a la etapa anterior. Ahora, si seguimos pensando en el micromanagement, en el control, pues realmente tenemos muchísimas dificultades para captar a los mejores,
los mejores eligen dónde quieren trabajar y es un problema de mentalidad, en primer lugar. Yo siempre digo que estamos en un mundo digital, pero seguimos teniendo una mentalidad analógica. Entonces, lo primero es empezar por ahí. Ahora te preguntaré por la tecnología, Joaquín, pero Francisco, Esther, ¿qué tipo de perfiles profesionales o qué necesidades profesionales tenéis, por ejemplo, cada uno en vuestras empresas para ir avanzando en este entorno digital? Bueno, yo diría que mi empresa necesitaría una persona que esté muy metida en el mundo ¿no? Posiblemente nosotros estamos haciendo cositas con nuestra página web, alguna historia, pero nos quedamos muy cortos en relación a lo que demandaría la empresa como tal, ¿no? Entonces sí que necesitaríamos quizás estar un poco más metidos en esta línea y alguna persona en nuestra empresa que esté más capacitada y que tenga más conocimientos del comercio electrónico. Antes comentabas una cosa, si quieres Claro, sí. Sí que es cierto que el cliente final hoy en día ha cambiado mucho su mentalidad, sus hábitos, ha visto que las cosas son como son. En el tema nuestro, en el tema de consumo final, bueno, las grandes marcas, sí, existen grandes marcas, pero para 4 cositas, ¿no? Pero sí que se han dado cuenta que quizás no hay que ir tanto a las grandes marcas, sino a un consumo más fácil y que les pueda llegar a ellos a su casa con más facilidad y ahorrarles un montón de tiempo, ¿no? De no perder tiempo en el supermercado, etcétera, etcétera. Por eso estamos todos un poco expectantes en el sector nuestro, ¿no? El cliente ha cambiado mucho la mentalidad y quizás haya que darle un servicio rápido, eficaz y cómodo antes que pensar en que tenemos una gran marca, que vendemos el mejor pimiento del mercado. Quizás que eso no lo buscan un pimiento, buscan una fruta, una verdura que se pueda consumir muy buena en su casa, que esté bien, pero sobre todo que sea fácil de llegar a su casa. Por eso te digo que quizás necesitamos profesionales en el sector nuestro, que será muy difícil convencer a todo el sector. Con el paso del tiempo sí, yo supongo que sí, pero hoy en día será todavía muy difícil convencerlos de que necesitamos vender electrónicamente nuestros productos. Como te digo, somos gente de campo y nos va a costar mucho, pero yo creo que al final sí que se va a conseguir. Pero necesitamos gente. Igual se ha dado la vuelta y antes del branding ahora prima el servicio y el producto y luego se hace marca a través de eso. Podríamos reflexionar. Esther, tengo alguna pregunta online, os miro de vez en cuando para ver si levantáis la mano y poder daros también la palabra a vosotros. Esther, esto y luego os hago la pregunta de una chica que está en su casa. Ok, ha dicho algo, para mí Guzmán ha dicho algo clave, ha dicho la palabra mágica y es el cambio de mentalidad, el cambio de paradigma. Lo que nosotros buscamos son esas personas con ese cambio de mentalidad ya hecho. O sea, es imprescindible. Estamos en esta nueva etapa, en este nuevo momento, y la mentalidad tiene que ir acompañada con este cambio. Una persona arraigada con creencias anteriores, arraigada al mundo anterior, arraigada al mundo analógico, arraigada a un mundo que ya se ha quedado obsoleto, lo queramos o no. Yo todavía conozco personas que están esperando a que vuelva a la normalidad. O sea, hay personas que dicen, bueno, esto ya pasará. Y tú dices, vale, piénsalo si quieres, pasará. Es mucho más fácil pensar que llega un nuevo momento, adáptate. Entonces, nosotros en el equipo ya no solamente, obviamente, en nuestro caso, tienen que tener esas skills, por supuesto tienen que saber los idiomas, porque no podría contar con un equipo que no fuera nativo o bilingüe, pero eso no es todo. O sea, necesitamos personas que tengan esa capacidad o al menos esa predisposición. Del resto ya nos encargamos nosotros, formamos al equipo, pero necesitamos ese open-minded, esa capacidad de apertura, de abrazar el cambio y no verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Eso para mí es fundamental, porque todo lo demás se puede aprender. Todo lo que decías, es verdad que ahora decimos, hay que ser capaces de adaptarse, tal, y en un momento te entra el agobio, ¿no? Porque dices, joder, ¿cuántas cosas tengo que hacer? Pero ¿por dónde empiezo, no? Bueno, siempre existe, y además ahora en un mundo tan global como en el que vivimos, al alcance, a golpe de clic, siempre hay un libro, hay una persona, hay un audio, hay algo que te puede ayudar. Solamente tienes que teclear en Google cómo aprender o cómo cambiar mi mentalidad, o cómo digitalizar mi comercio, pero hay empresas, hay personas, hay mucho material audiovisual en redes sociales. Solamente tienes que clicar y eso es una ventaja. Y es verdad, la desventaja es que tenemos tanto que no sabemos dónde voy, ¿no? Pero al final existen opiniones, existen un montón de personas y eso existe, pero tienes que dar el primer paso.
Y el primer paso sobre todo es fijar ese objetivo y decir, quiero esto en mi vida, quiero dejar de vivir en este pasado y ahora doy un paso hacia adelante, voy hacia ese mundo y me pongo en búsqueda, voy a marcarme ese objetivo donde quiero llegar y no me importa pensar que es muy soñador, da igual, lo puedo conseguir siempre que dé los pasos acertados y voy hacia ello. Yo jamás pensé que iba a vivir lo que estoy viviendo, jamás, pero lo escribí. O sea, cuando yo dije quiero llegar a ser esto, yo lo escribí y me levantaba cada mañana con ese objetivo súper visible en la nevera de mi casa que me recordaba los días de bajón que, oye, te estás desviando un poco, por ahí no es, modifica tu camino. Y ahora muchas veces digo, esto que vivo es un sueño y digo, efectivamente fue un sueño, lo tengo por escrito. Todavía no he llegado, o sea, a lo que realmente escribí, pero creo que voy por el buen camino. Sí. Bueno, yo digo que hay muchísima oferta. Una buena manera de empezar sería conectarnos a la Escuela EcoMaster, ver los cursos que ofrecen y ver cuál es el más básico para empezar o el más pro para seguir perfeccionándolo. Hablamos de formación, yo también os decía antes información, porque la formación sin información en este entorno digital a veces... O sea, saber mucho pero no saber interpretar los datos que tenemos también es un problema. La tecnología, Joaquín, nos ayuda a eso. Vosotros sois expertos además en software de digitalización para empresas. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Dónde están las patas cojas para nuestras empresas en este sentido? Bueno, yo creo que ahí de alguna forma un poco lo que está demostrándose es que la gente no se tiene que preocupar, sino ocuparse, ¿no? Cuando yo hablo de pensar haciendo, es porque realmente la tecnología existe y lo que empresas como la nuestra son capaces de adaptarse. ¿Por qué? Porque llevamos 35 años como Clabey estando cerca de las empresas, ayudándoles de alguna forma un poco en esa evolución que de alguna forma un poco se está produciendo. Y la tecnología tiene que ser algo que las empresas como nosotros consigamos que el cliente las asuma como un tema natural, como a base de consultoría, formación, estar encima de ellos, ¿no? Es el tema fundamental. Lo que comentábamos, es decir, que esta era TIC es la era de la formación. Por eso los temas como EcoMaster son fundamentales, porque antes la gente se preparaba, se formaba en la universidad o en el instituto o un poco en la formación profesional y ya para toda su vida estar trabajando, y ahora es todo lo contrario, es decir, esa formación se tiene que ir haciendo continuamente, ¿no? Entonces esa formación se hace en situaciones como es EcoMaster, pero también un poco las empresas como nosotros, que lo que hacemos es ayudar de alguna forma un poco en esa apuesta, en esa adaptación de la tecnología, ¿no? Y es un poco el camino que está demostrando que realmente eso es lo práctico. La gente pone muchas veces esa tecnología por el nombre, porque esta es la que viene de Estados Unidos, y realmente en muchas ocasiones se equivocan porque se gastan muchísimo dinero, pero sin embargo esa tecnología no está adaptada realmente a cómo se hacen aquí las cosas, ¿no? Entonces ese es el gran reto que se tiene, que esa tecnología sea capaz de adaptarse a lo que se está haciendo y a lo que tienen que hacer. Una persona que tenga una frutería, una peluquería o una gran productora de turrón, que yo que vengo de Gijón ahora tengo el turrón todo el día en la cabeza, ¿hay tecnología adaptada para todo eso? O sea, o al de la frutería dirá, ostras, esto a mí se me escapa, y el del turrón dirá, esto a mí se me queda pequeño. A ver, tecnología hay, de alguna forma lo importante es el asesoramiento de que sea la adecuada para ellos. Para cada empresa, de alguna forma un poco se puede personalizar, pero lo importante es que todo esté pensado para también la escalabilidad, es decir, no solamente para lo que se está poniendo para ahora, sino para esa foto que decía Esther, que es donde se quiere llegar, ¿no? Entonces, una palabra clave para mí es escalabilidad de todo lo que se hace. Hay que empezar por bajo, pero que
de alguna forma un poco la solución pueda servirle para crecer. Yo muchas veces a nuestros clientes lo que veía es que a una empresa pequeña, cuando pone en marcha una tecnología, tiene que de alguna forma pensar que ahora de momento es este empresario, es de alguna forma la persona única que es la empresa más pequeña, que son 2 o 3 personas y utilizan una tecnología, pero si la ponen la adecuada, que ya está preparado para que conforme vaya creciendo y vayan habiendo personas que tengan talento y que realmente les pueda ir delegando parte de esa tecnología con la que empezaron, que no tengan que estar tirándolo continuamente porque bueno, pues no, con esto empezamos que es lo mínimo. Realmente esa es la parte que le va a poder permitir después crecer, ¿no? en los procesos que esté haciendo. Guzmán, vosotros que además de ofrecéis servicio de coaching, formación, pensando un poco también en lo que decía Esther, ¿no? Que hay momentos de bajón en los que dices, ostras, es que aquí estoy dedicándole horas y horas y horas a mi tienda online, por poneros un ejemplo, y que no me entra un pedido. Imagino que ahí la motivación o ir buscando planes B y C y D para poder salir de ese círculo vicioso es fundamental. Sí, yo creo que todo ayuda, que hay que tener un plan integral, ¿no? Creo que, bueno, yo estuve en una época como director de recursos humanos de Hawker, ¿no? Donde es un caso de éxito y bueno, es un cúmulo de muchas circunstancias, trabajar el online y trabajar otras múltiples estrategias, ¿no? Como antes comentábamos, fundamental, lo decía ahora Joaquín y como comentaba antes también Esther, es importantísimo estar acompañado de los mejores partners, de los mejores profesionales. Yo no concibo hoy en día una empresa que no tenga un profesional digital bien incorporado en su compañía. Define profesional digital. ¿En qué estás pensando? ¿En qué perfil profesional? En esa persona que, como comentaba ahora mismo Joaquín, puede impulsar, puede seguir la estrategia, que por ejemplo Clave puede implantar ese programa, pero luego, como bien decía, el CEO, el director general, tiene el tiempo limitado, se tiene que dedicar a desarrollar su propio negocio. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Francisco decía, nosotros necesitamos a alguien... Iba ese mismo ejemplo, perfecto, ¿no? Perfecto. Lógicamente, pues bueno, quizá Francisco pueda depositar a lo mejor la confianza en un partner tecnológico y luego, lógicamente, va a necesitar un profesional que se incorpore a su compañía y que pueda hacer esa implantación y ese seguimiento, ¿no? Pero, como decía antes, todo parte de esa mentalidad inicial de esa toma de conciencia de decir, tenemos que subirnos a este carro, como bien decía Esther, porque esto es una realidad ya a día de hoy de la cual no podemos bajarnos, ¿no? Si no hay ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad por parte del empresariado, podemos implantar muchos programas, pero luego no van a tener ese recorrido, ¿no? Porque no vamos a creer en él. Entonces, primero la mentalidad, luego el software adecuado y, por supuesto, las personas adecuadas. Ahora mismo vivimos una escasez de talento. Yo pongo el ejemplo. Cuando vamos a ir a un restaurante, pues accedemos a TripAdvisor, vemos un poco los comentarios. Cuando vamos a reservar un hotel, entramos en Booking y vemos, oye, mira, pues son fantásticos, voy a reservar aquí. Las personas, los profesionales, cuando van a incorporarse a una compañía, están en un proceso de selección, también examinan con lupa cada compañía. Entonces, tenemos que cambiar también esa mentalidad. ¿Cuál es la propuesta de valor que realizamos al talento? ¿Vale? Y tenemos que adaptarnos a nuevas circunstancias, flexibilidad, conciliación, una propuesta de valor adecuada, un crecimiento profesional, salarios justos adecuados, romper los sesgos de la edad. O sea, todavía hay mucho trabajo por delante por parte de las empresas y pensar que si los mejores no los tenemos nosotros, lo va a tener la competencia. En eso tienes razón. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta, Gerardo. A mí hay un tema que me toca personalmente mucho, también profesional, pero un poco Paco lo ha puesto en relieve. Creo que hay dos maneras como de crecer y ahora una es muy importante que tenga el sello sostenibilidad. Es decir, podemos comprar magrana que siga d'Elx, podemos comprar ahora dátiles, podemos comprar ahora naranjas que sean de aquí. Hay una cantidad de productos, vivimos en una zona con una abundancia enorme, comprar local, no envasado, que tenga una mínima huella de carbono, es decir, que los gases de efecto invernadero que se producen por el riego, la cosecha, el transporte hasta el que lo vende sea mínimo, o sea, crecer así, ¿no? Que todos al final tengamos esto en nuestras casas, o bien crecer de otra manera, que es exportando mucho en un método de e-commerce, ¿no? En el cual todo vaya muy empaquetado y obviamente esa granada Mollar de Elche no es tan positiva para el medio ambiente consumida en Helsinki
que consumida en Elche. Entonces yo veo como dos crecimientos y os quiero poner un poco ahí en la disyuntiva, porque por un lado, si dejas de exportar, pierdes una gran capacidad económica y es un daño a la economía local importante. Pero por otro también hay otra vía de crecer que es, y todavía sorprende que tenga yo que decir que los dátiles o la magrana de así de Elche, que la gente no la tenga en su casa, cuando es una, bueno, quien no la haya probado, es una absoluta delicia, es que es una delicia, vamos, no, y no me paga Paco, lo digo yo, y si no preguntarle a mi mujer, es una delicia, pero todavía, para mi forma de verlo, no se vende tanta. Entonces, tenemos estos dos crecimientos que para mí son como incluso contradictorios a nivel de sostenibilidad. Exportar mucho o vender mucho local. ¿Qué pensáis a nivel de comercio electrónico? ¿A dónde vamos a ir? Gracias, bueno, Gerardo. si quieres te contesto yo un poquito sobre lo que sé, porque tampoco estoy muy... Nosotros dentro del Consejo Regulador de la Granada, como sabéis, bueno, tenemos ya 4 asociados. Acércate un poquito más, Francisco. ¿Así? Perfecto. ¿Bien? Sí, un poquito mejor. Dentro del Consejo Regulador, que presido yo, como tú bien has dicho ahora, tenemos ya 4 asociados que ya están haciendo online ventas desde hace ya 1 año y pico, ¿no? Desde que empezó la pandemia, quizás un poquito antes. Les va bien, les va bastante bien. Como tú dices, es un comercio más cercano, más efectivamente menos contaminante, menos agresivo. Les está funcionando cada día un poquito mejor, sobre todo venden zumo de granada y granadas también, venden cajas de granadas con 8 o 10 piezas, con 12, 15 piezas, depende el consumidor lo que le demanda, ¿no? Esto es un negocio que a cada día supongo que va a ir más. Son asociados nuestros más pequeñitos, que tienen su producción propia, que tienen un comercio ecológico, sobre todo uno de ellos. Tú sabes que la ecología hoy en día todavía funciona muy bien, ¿no? Es un tema que quizás no sé el futuro que va a tener la ecología en el sistema nuestro, o sea, en el sector nuestro, porque hoy en día todos los productos que comercializamos prácticamente tienen residuos cero. Hoy en día están prohibidos prácticamente en España, en otros países no. Esto no es una crítica, pero sí lo es también, ¿no? O sea, los productos que aquí no podemos usar en el campo, en otros países sí que los pueden usar y también se venden en Europa y no pasa nada. Bueno, pues... esto a cada día va a ir un poquito más, esto es muy interesante, pero claro, no podemos olvidar que el comercio nuestro, yo por ejemplo no puedo vender un contenedor de granadas como vendo en Malasia online, eso no se puede hacer hoy en día, ¿no? Entonces es un comercio que es agresivo el nuestro, pero que no podemos dejar de lado. Ahora sí que tenemos que, como hemos comentado, como Guzmán decía, necesitamos quizás profesionales a cada día más en nuestras empresas para este comercio que desarrollan estos 4 asociados nuestros hoy en día, que todos los asociados, que son más de 40, pues a cada día podamos introducir más en las casas cercanas, o en Madrid o en Barcelona o en Bilbao o donde sea, online, productos que yo creo que el consumidor va a estar muy contento de que le lleguen a su casa. De hecho, hay un tema que no sé si estáis al corriente o no. Nosotros hace ya 2 años que hacemos junto con la Generalitat, hacemos un regalo a la gente de Elche que está ausente de Elche, ¿no? O sea, que está en el resto de Europa o que está... O sea, solamente en Europa porque fuera nos es imposible enviarlo, ¿no? Tema de aduanas, etcétera, etcétera. Y les enviamos una caja por mensajeros, una caja de granada que le llega siempre unos días antes de Navidad, ¿no? Pues no te puedes imaginar el éxito que esto ha tenido en toda Europa, ¿no? En toda la prensa de toda Europa ha salido, publicado, nos han felicitado, la Consellería está muy contenta con eso, nosotros también, por supuesto. O sea, cuando ya empiezas con este tema quiere decir que sí que podemos tener futuro ahí, ¿no? Lo que pasa es que quizás no estemos todavía mentalizados y preparados para poder hacerlo a un nivel muy grande, ¿no? Yo no me imagino quizás en mi casa, y tengo a alguien, ¿no? que ya está yendo el tema, pero alguien que se dedique, o sea, que sea un profesional, como Guzmán decía, muy bueno, ahí en un despacho, y que mi padre, que tiene 87 años, que va media hora al día y lo revoluciona todo en la empresa, o sea, que llegue allí y me vea, ¿y este tío qué hace? Pues este tío vende online. ¿Pero y qué le pagas? Pues mira, pues cobra 2.000 euros. ¿Tú estás loco? Hay que vender por teléfono y hay que hablar con el cliente. O sea que eso va a costar, ¿no? Va a costar, pero yo creo que al final sí que lo vamos a conseguir, de verdad. Voy a trasladaros ya, porque nos quedan unos minutitos, nos ha pasado el tiempo volando y estamos entrando ya en el final de esta mesa. Beatriz Rosa, que es profesora además de un centro, de un instituto que nos están siguiendo online. Tengo otra pregunta más, que no se me ha olvidado, que es la primera, pero me parece un buen cierre, no os preocupéis. Nos pregunta, ¿qué acciones de e-commerce resultan más rentables desde vuestro punto de vista y cuáles tienen mayor aceptación por parte de los consumidores?
Esther, a lo mejor, o bueno, es para todos, quien quiera contestar. Yo ahí creo que también es una buena pregunta para el profesional que está en el de marketing online y tal, pero en realidad lo importante de esto es que hace unos años, cuando ibas a hablar de calzado, te decían, el tema de, se pondrá a vender por internet muchas cosas, el viaje, el no sé qué y tal, pero el tema del calzado no, porque hay que probárselo, la ropa no, que hay que probarse. Hoy es el número uno prácticamente de los temas de comercio electrónico. Por lo tanto, bueno, pues al final es rentable lo que hagas bien. Y para ello lo que hay que tener en cuenta no solamente es el producto, es decir, un poco con la tecnología te tienes que de alguna forma estar muy sincronizado con lo que es todos los temas de logística, toda la política que de alguna forma un poco plantees alrededor, para que eso que estás haciendo, lo importante no es venderlo, es que sea rentable cuando lo vendes, porque muchas empresas han vendido mucho y de alguna forma han terminado arruinándose porque las devoluciones, cosas que no estaban de alguna forma previstas en la foto inicial, que de alguna forma un poco ha cambiado. Simplemente quería comentar un poco con Paco el tema de que cuando estaba viendo la foto, porque recuerdo un poco como normalmente hacíais las ventas, que es el teléfono, que parecía aquello una situación de bolsa, ¿no? De caos, es decir, de caos. La bolsa ha desaparecido, ya no están allí nadie de alguna forma trabajando, y eso va a producirse. Es decir, efectivamente es muy difícil, yo conozco a tu padre, es muy difícil contárselo a tu padre, pero en la bolsa, ese parqué donde parecía una locura, es decir, todo eso ha desaparecido por estar en el comercio electrónico. Y ahí, de alguna forma, ¿qué va a ser muy importante? Hacer las cosas de una forma diferente, con blockchain, pero es el tema que va a dar de alguna forma garantía a la trazabilidad del producto. Efectivamente, viene producto de Marruecos, viene producto de tal, que no están cumpliendo en el campo de hacer las cosas como nos obligan aquí a hacerlo. Pues hay de alguna forma tecnología que va a garantizarle al consumidor final que eso se está haciendo bien desde el campo. Y ahí de alguna forma va a ser con esos contratos inteligentes que lleva esa tecnología alrededor también, y que se está produciendo ya y que se está incorporando de alguna forma un poco al día a día de las empresas. Utilizando todo eso es cuando va a ser rentable la utilización o ese comercio electrónico que le saque el máximo partido a esa tecnología. Realmente se producirá de alguna forma la rentabilidad del producto, utilizando el CRM adecuado, utilizando de alguna forma un poco, pero no es que sea de un sector determinado, yo creo que todos van a tener esa oportunidad. Nos queda un minuto, así que a ver cómo lo hacemos para que podáis aportar esa última intervención, y además aprovechemos y contestemos a Elba, que nos ha preguntado que qué consejo le dais a alguien que esté empezando en este mundo del comercio electrónico, algún emprendedor que diga, venga, va, me lanzo desde hoy, que me habéis convencido. Venga, convencedlo. Esther, ¿qué ibas a hablar? Bueno, para poner el cierre, hacer un poco recapitulación de todo. Mi consejo fundamental para eso, es que obviamente no tengas miedo, no tengas miedo porque eres capaz de hacerlo. Empieza a preparar esa mentalidad y a creerte que es posible. Pero para que sea posible, sobre todo, tienes que tener ese elemento diferenciador. Obviamente, si eres una tienda, por ejemplo, pongo un ejemplo, que vende velas, pues obviamente una vela se puede comprar en Amazon por 60 céntimos o en el chino de la esquina de al lado. Pero si tú vendes velas que son únicas, que solamente las tienes tú y que nadie puede encontrar, que crean una experiencia de consumo distinta a cualquier otra vela y solamente la tienes tú, la gente irá a comprarte. Y esas velas, por ponerte un ejemplo, digo velas. Es súper importante, paso número 2, es formación, como decíamos. Siempre hay un libro, siempre hay una persona, siempre hay una empresa, una escuela como Ecomaster, como Branti, como un montón de empresas que te ayudan y te acompañan en el camino. La formación es crucial para entender cómo funciona. Ojo, para entender. Si tú eres empresario, no te metas a crear campañas de embudos de publicidad, porque tú no eres eso. Tienes que aprender para hablar ese idioma, para saber qué te están diciendo, pero no te metas ahí, porque pierdes foco, pierdes objetivo. Yo, en mi caso, por ejemplo, digamos que orquesto una orquesta, pero no me pongo ni a tocar el violín, ni el trombón, ni nada. Entiendo
cómo lo hacen, pero no me meto ahí, porque hay personas infinitamente mejores que yo haciendo eso. Simplemente les entiendo y les digo ahora esto, ahora lo otro, y también me dejo de que me hablen. Y luego, sobre todo, esa capacidad, para concluir, esa capacidad de esa velocidad, esa adaptabilidad. Incluso, respondiendo rápidamente a la pregunta que había contestado Garrido, yo añadiría una cosa más. Hablabais antes de información, de formación, yo aparte hablaría de transformación. Hay que transformarse, y no solo transformación, sino transformación. Transformarse tomando acción. Es súper importante que entendamos que el mundo va a una velocidad de vértigo, inclusive las campañas de captación. La campaña de captación que yo empecé en English Forever hace 1 año y medio no tiene nada que ver con esta. Esto va cambiando. Antes se vendía por teléfono, pasamos de la venta por teléfono a una venta online, la que te dábamos el problema. ¿Has pensado alguna vez que no sé qué, no sé cuánto? La gente ya está cansada de ese modelo, pero hay que hacer una venta sobre todo honesta, desde el corazón, desde querer ayudar. No hay nada más verosímil y nada más auténtico que vender desde el corazón, desde tu más profundo espíritu de ayuda. Y cuando eso se comunica, lo demás simplemente fluye. Rodearse básicamente siempre de los mejores, tener partners que sean mejores que tú en eso, siempre. Pues yo creo que se os parece. El cierre lo ha hecho Esther, sí, porque nos comemos y es que me parece la conclusión perfecta. Os quiero dar las gracias a los 4 por vuestra generosidad, por compartir con sinceridad vuestro punto de vista, vuestra situación, lo que pensáis de todo esto que estamos hablando. Os deseo mucha suerte en vuestros proyectos. Os pido por favor que nos acompañéis el resto de la mañana. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, de verdad.